Bueno, entonces comenzamos el programa de hoy con el tema la diáspora, ¿no? Primero voy a hacer lo que acostumbro a realizar en todos los programas que hago, siempre un breve concepto, una breve reseña histórica y el desarrollo del tema con algunas preguntas o sugerencias de ustedes y además de eso con alguna experiencia vivida e investigada directamente por mí, ¿no? Bueno, miren, la primera diáspora que se conoce de manera universal fue la vivida por el pueblo de Israel antes de Cristo, cuando tuvieron que emigrar expulsados de su tierra por cuestiones de tipo político y religiosa de aquella época. Pero aparte de esa famosa diáspora histórica, religiosa, han habido grandes momentos en la historia donde se han dado emigración forzada de personas pertenecientes a una misma comunidad cultural o geográfica o país, que eso es lo que se denomina diáspora. Dispersión, movimiento migratorio de un lugar a otro por algún acontecimiento importante o trascendente que marca la vida de esas personas. Uno puede ser un problema de tipo climático, un problema de catástrofe ambiental, como un sismo, un temblor, un terremoto, un huracán, un tsunami o cualquier otra alteración climática, ¿no? Otro factor se debe a enfermedades. Algunas epidemias, como en el caso patético en el siglo XX, ocurrido en el siglo XIX ocurrió en algunos países de Europa, pero en el siglo XX ocurrió mucho en países del África y sobre todo el África Central, donde hubo varias pandemias que obligaron a la gente a emigrar de sus países de origen a otros países hermanos, cercanos, y algunos incluso llegaron hasta América, de Centroamérica y Norteamérica, y otros llegaron a la parte de Europa. Esas emigraciones y esos movimientos migratorios de ese grupo cultural que formaban parte de esos países con algunas enfermedades bastante fuertes que ocurrieron, parecida a la que nos ocurrió en estos 2 años que han pasado en todo el planeta, tuvieron que emigrar y por supuesto dejar su familia, su lugar de origen, sus viviendas, sus negocios, sus empresas, sus amigos. Miren, y tantas cosas que se dejan cuando se emigra, cuando se hace la diáspora, que ya de eso vamos a hablar en el desarrollo del tema. Otra diáspora importante fue en el siglo XX la ocasionada por la llamada, las dos llamadas guerras mundiales, sobre todo la segunda, donde intervinieron una mayor cantidad de países de Europa y de otras partes del mundo, como en el caso de Estados Unidos, en el caso de Rusia, que forma parte tanto de Europa como de Asia, países como del Asia como Japón, que también participó en la guerra, y así, esta serie de países que participaron luego tuvieron movimientos migratorios hacia otras partes del mundo y en su mayoría vinieron al continente americano, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. Es decir, todo el continente americano recibió a los emigrantes europeos y de otras partes del mundo, como en el caso de los árabes, de algunos asiáticos, incluso algunos africanos, que vinieron a diversas partes de América. Unos se establecieron en el Caribe, otros en Sudamérica, Centroamérica y por supuesto el gran país que es el país multicolor de las grandes culturas migratorias que es los Estados Unidos de Norteamérica.
En ese contexto, y vamos a decir histórico, muy general, muy light, porque tengo un programa de apenas una hora, escasamente una hora, y para público de todo tipo, es un movimiento que se dio por razones políticas, buscando mejor calidad de vida, porque Europa, ustedes saben que quedó destruida con la Segunda Guerra Mundial, al igual que una parte de Asia, incluyendo, por supuesto, el país emblemático como Japón, que fue destruido con 2 bombas atómicas y quedó en muy malas condiciones. Pero hubo varios países que, conjuntamente con Japón del Asia, también quedaron en malas condiciones de vida, de calidad de vida. Y también algunos países de África que también, producto de algunos movimientos migratorios en busca de mejores condiciones de vida, se lanzaron a finales del siglo XIX, siglo XX, y todavía hoy en día, junto a países de América, los africanos y los americanos, o los latinoamericanos para ser más específicos, estamos en estos procesos migratorios de buscar mejor calidad de vida en otros países que en el país donde uno es origen o nació, o pasó la mayor parte de su vida. El concepto de diáspora involucra, y aquí voy a hablar de la parte, un poco la parte sociológica y la parte antropológica, involucra una serie de factores que a mí me llaman poderosamente la atención, y además de eso me preocupan, porque tienen que ver en mucho con el país donde resido ahorita, que es Venezuela, y donde el país donde nací. Y como acá hay personas que son venezolanas que están en el exterior, y hay personas que no son venezolanas que ya se han asomado, amigos de México, como por allí vi, no recuerdo si es Raúl o es el otro amigo, si es Luis, Raúl, o no recuerdo el otro nombre, bueno, que es de México, el amigo Marco que está en Colombia, y otras personas que seguramente estarán en los Estados Unidos, otras están en Chile, en Argentina, en los países del sur, en Colombia. Y tengo que decirles que los factores que se involucran son los siguientes. A nivel cultural, la diáspora implica, de Argentina está Florencia, que tenía tiempo que no la veía por acá. A nivel cultural, desde el punto de vista antropológico, la diáspora implica una pérdida de la identidad, una pérdida de lo que se llama la identidad nacional como país o como nacionalidad. También implica una pérdida de valores y costumbres propios de la ciudad o el país de origen o de la cultura de origen, porque a veces son migraciones que abarcan varias culturas, es decir, una cultura y varios países, una cultura y varios países. También, desde el punto de vista antropológico, incluye un cambio de paradigmas, de principios, de emprendimiento a nivel económico, a nivel laboral en general, a nivel de educación, y desde el punto de vista sociológico involucra cambios drásticos en costumbres que tienen que ver con alimentación, con el hablar, con el idioma, con el dialecto, que a veces es un cambio radical, no solamente para las personas que nos vamos a países de habla castellana, o del español, como llamamos, sino a países anglosajones o a países angloparlantes, Alemania, Francia, y algunos que han emigrado incluso a países de Oriente, que se han ido a zonas más remotas, como el caso de Japón, de India, de Australia. Y
países donde la cultura es totalmente diferente a la del país de origen. Es decir, todas las personas que han emigrado de algunos países suramericanos, centroamericanos y asiáticos y africanos hacia esta parte de Norteamérica y en la parte de Europa principalmente, han tenido que hacer una serie de modificaciones y cambios a nivel sociológico, a nivel biológico de adaptación, porque van a nuevos climas, a nuevas costumbres en el vestir, a nuevas costumbres en la alimentación, a nuevas condiciones de temperatura, de humedad, de calor, de frío, a nuevos niveles de topografía. Han pasado de países de topografía plana, costera, a países de topografía montañosa, topografía andina, en el caso de Europa, de los Alpes y de otras cordilleras más, a altura sobre el nivel del mar, que cambian los patrones, no solamente de algunas costumbres, ¿no? Como por ejemplo el caso climático de las precipitaciones, de las lluvias, o el caso climático de la nieve, la neblina o el granizo, sino también de casos de alimentos que ya no se consumen y alimentos nuevos que hay que consumir, que hay que adaptarse a una nueva cocina, hay que adaptarse a nuevas costumbres culturales, nuevas costumbres religiosas, nuevas normativas en leyes económicas, en leyes políticas, en leyes de derechos humanos, en leyes de tránsito, incluso tránsito vehicular. No es lo mismo las ordenanzas vehiculares de un país, por ejemplo, como el caso de Venezuela, a un país como el caso de Estados Unidos, o como el caso de Centroamérica y el caso de algunos países de Europa. Y en el caso de Inglaterra mucho más, que ya ustedes saben, como algunas islas del Caribe, que se maneja en sentido contrario. En algunos países de Asia también se utiliza la costumbre de la mancomunidad británica, que es la costumbre del flujo vehicular en sentido contrario a como lo utilizamos en la mayor parte de Occidente, en Europa y en América, que es la derecha y la izquierda coincidente con nuestras manos. La derecha vehicular en el mundo anglosajón corresponde no a la mano derecha, el avance corresponde a la mano izquierda. Y de hecho nos montamos por la puerta derecha y tenemos que aprender a manejar con la izquierda cuando son carros como llaman en algunos países, carros manuales o carros sincrónicos, cajas sincrónicas. Desde esos detalles de desplazarnos son diferentes. Tenemos que adaptarnos también a problemas de identidad cultural. ¿Qué valores tienen determinados países o culturas que nosotros vamos a convertir en nuestro destino de vida? No se sabe si es temporal, transitorio, intermitente o permanente, porque hay diferentes tipos de diáspora. Hay diásporas que son permanentes, es decir, que la persona se va para no regresar. Hay diásporas intermitentes que son de ida y vuelta por intercambio comercial, empresarial, negocio o por simplemente intercambio familiar. Es decir, personas que visitan otros países determinadas veces al año por determinado tiempo porque tienen relaciones familiares con padres, hermanos, hijos, abuelos, nietos, en fin. Hay otro tipo de diáspora o de dispersión forzada, que es cuando, además de lo que yo hablé, de un problema con problemas de tipo biológico, de tipo climático, perdón, tiene que ver con problemas de guerra, como el caso de Ucrania y Rusia ahorita, muy emblemático, pero en el caso de guerra civil, como la que tienen desde hace muchos años, por ejemplo, Siria, y algunos países del África, como Sudán del Norte y Sudán del Sur, y también como tiene Chipre hace mucho tiempo, pero que ya está bajo un pacto de Chipre, una pequeña zona del norte, que es pro-turca, y otra zona del sur que es pro-griega.
Entonces, hay diferentes tipos de diáspora, hay diferentes tipos de dispersión. Diáspora significa dispersión de determinado grupo geográfico, determinado grupo de una nacionalidad determinada, específica, o de un grupo cultural, como por ejemplo puede ser la cultura musulmana, la cultura árabe y diferentes culturas que abarcan N cantidad de países. Por ejemplo, cuando hablamos de una dispersión de la cultura latinoamericana hacia Europa y hacia Norteamérica, estamos hablando de los países desde México hasta Chile, es decir, parte de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Allí hay una cultura latinoamericana común que nos une con algunos valores de tipo religioso, de tipo político, de tipo económico, de tipo biofísico, de tipo cultural en general, de identidad. Incluso los países que somos bolivarianos nos arropamos en una identidad de un líder que fue Simón Bolívar, como el caso de los famosos 6 países: Panamá, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Entonces, pueden haber diferentes motivos de conformación de una diáspora y grupos pertenecientes por diferentes motivos, diferentes razones, a un mismo grupo cultural. Ahora, ¿qué sucede en estos procesos de adaptación? La vida del emigrante no es una vida fácil, porque tienen que adaptarse, además de los cambios que ya hemos hablado, climáticos, políticos, económicos, de alimentación, tienen que acostumbrarse a la aceptación o rechazo de la persona que les rodean en el país o la región donde escogieron vivir. Porque a veces hay hasta dispersión dentro de un mismo país, de una zona norte a una zona sur, o de una zona este a una zona oeste, o de alguna parte de alguno de los extremos al centro del país, que esos son movimientos migratorios internos. Eso también es dispersión, pero ya a nivel regional, a nivel nacional, interno. Y sin embargo hay problemas de adaptación. Ahora imagínense ustedes cuando uno viaja a países extranjeros y se da el fenómeno de la xenofobia, que es el rechazo y el temor a las personas extranjeras. Entonces se crea por ese miedo a los extranjeros, a que los extranjeros desplacen las plazas de trabajo, desplacen incluso a nivel familiar parejas o hagan nuevos hogares con un mestizaje, un cruce de nacionalidades, de culturas, de religiones, de valores sociales, valores familiares, valores educativos, niveles de preparación. Pues hay culturas que tienen un nivel de preparación determinado y otras culturas que tienen un nivel superior o inferior o diferente. Como decía el famoso antropólogo francés Marcel Mauss, por allá por mitad del siglo XX, siglo pasado, que no hay cultura superior a otra, sino culturas diferentes. Entonces a veces no es un problema de una superioridad de cultura o no, sino que son tan diferentes que nos cuesta adaptarnos tanto a la persona que emigra hacia otro lugar como a la persona que recibe a los emigrantes. Entonces, ¿qué está sucediendo por ejemplo, con nuestro país Venezuela? Y hablo nuestro porque estoy en Venezuela ahorita. Y nací aquí, he desarrollado aquí, pertenezco a este país. Y por supuesto tengo la idiosincrasia de un país latinoamericano, suramericano, tropical y caribe. O sea, son varias implicaciones a la vez. No es lo mismo un país suramericano, andino, a un país suramericano como Venezuela, que si bien es cierto tiene parte de la cordillera andina, es un país básicamente caribe, porque su gran extensión, su mayor distancia en kilómetros de límites lo tiene con el Mar Caribe, que es la costa, la distancia entre este y oeste. Entonces, cuando nosotros pertenecemos a un determinado país y somos recibidos con los brazos abiertos en otro país o en otra cultura, nos sentimos muy bien, porque nos sentimos apoyados, nos sentimos acompañados, nos sentimos que las personas son solidarias con nosotros o con las personas que emigran. Y por supuesto el proceso de adaptación
social y cultural se da más fácil y más rápido. Pero cuando los problemas de tipo climático, pasar por ejemplo de un país o de una ciudad cálida a un país frío, a un país con 2 estaciones, lluviosa y verano, a un país con 4 estaciones, a un país donde por ejemplo hay temblores todos los días, hay vientos huracanados como en el caso de la costa pacífica y la costa atlántica en territorios como por ejemplo Estados Unidos de Norteamérica, en el Golfo de México, en el caso de América, ¿no? En el caso de Europa, bueno, hay varios países que tienen unas tempestades fuertes, sobre todo los países nórdicos del norte de Europa, en el Mar del Norte. Son países muy fuertes de vivir y de adaptarse. Entonces aquellas personas que hayan ido a la península escandinava, como el caso de Noruega, Suecia y Finlandia, tienen bastante problema en adaptación al clima, como el caso por ejemplo de Inglaterra, en el caso de Alemania, en el caso de Islandia y de otras zonas como Canadá, que están en la zona más norte de nuestro continente americano. Y en el caso de Asia y África ni hablar. Estamos hablando de países totalmente diferentes en nuestra cultura, vamos a decir entre comillas, latina. Porque si bien es cierto, nosotros somos latinoamericanos, tenemos grandes costumbres europeas y norteamericanas por el hecho geográfico y por el hecho de ser conquistados por países como España, Italia, Alemania, Francia, Holanda, que al fin y al cabo, nos transmitieron sus costumbres, al igual que posteriores inmigraciones, como en el caso de Italia y Portugal, que se dieron en finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, sobre todo en la parte de Sudamérica, Chile, Argentina, Uruguay, donde hay mucha influencia italiana. Entonces, ¿qué sucede? Que en esos países la adaptación quizás no sea tan violenta, es un poco más tolerable, más suave. Pero ¿qué sucede con los países en los cuales no somos bien vistos, no somos bien recibidos? Indiferentemente del país que emigre, que se convierte en un problema de vida y quizás en un problema de vida para toda la vida, porque no sabemos si esas personas que emigran van a volver o a regresar a su país de origen o van a poder volver a regresar, que es otra cosa, porque a veces desean regresar y no pueden, como le sucedió a muchos europeos que vinieron al continente americano y se les hace difícil regresar después de la Segunda Guerra Mundial, pero con el tiempo terminando de adaptarse a nuestra región, optaron por asumir este país como su primer país y este continente como su continente. Ahora ellos han tenido que hacer el proceso inverso, de volverse a sus países de origen. Otro problema que se presenta con la diáspora es la destrucción de los países en donde se da el fenómeno de la diáspora, de la dispersión. Y voy a poner un caso emblemático porque en mi país, en el caso de Venezuela, por ejemplo, que era un país de inmigrantes, es decir, recibíamos personas del extranjero hasta hace prácticamente 20 años, nos convertimos de la noche a la mañana en un país de emigrantes. Actualmente en la tabla internacional, en información estadística internacional que manejan los organismos dedicados a estos estudios, recientemente se publicó una tabla, hace apenas unas 2 o 3 semanas, en donde Venezuela ocupa el primer lugar en el mundo ahorita en la diáspora. Estamos por encima de Ucrania, que ocupa el segundo país, pero por razones mayores de conflicto militar, de conflicto bélico, de guerra. O sea, una emigración forzada, pero por una condición diferente a la de Venezuela. La de Venezuela te implica una serie de condicionantes de calidad de vida en general, pero implica condiciones económicas, condiciones de derechos humanos, condiciones de calidad de vida en los servicios públicos, de calidad laboral en el empleo y de
una serie de violaciones en los derechos políticos, un deterioro en los valores morales, educativos y familiares como nunca se había visto. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas de las personas que han emigrado en los últimos años, y vamos a hablar en concreto de 10 años para acá, han emigrado desde Venezuela por razones de búsqueda de calidad de vida, no por razones espontáneas como se daban las emigraciones venezolanas anteriormente y en otros países de América Latina. Hoy en día la diáspora venezolana alcanza casi los 8 millones de habitantes, solo es superada no, viene cerca, en segundo lugar Ucrania, y en tercer lugar un país que tiene años en guerra civil interna, una guerra civil que es Siria. Y luego siguen otra tabla de países, los 10 primeros países de la diáspora. Y es lamentable porque el deterioro de la identidad, como dije, nacional y de la identidad social e individual de cada persona. ¿Por qué? Porque la identidad nacional involucra a todo el conjunto de personas que viven en un mismo país o que están identificados con una nacionalidad determinada. Pero el problema del fenómeno social y psicológico es cuando toca la unidad familiar, que es la célula social madre de cualquier cultura. Entonces, cuando la familia se divide por razones obligatorias, como las que he nombrado, de diversas índoles, entonces viene la separación forzada de hijos con respecto a los padres, de nietos con respecto a los abuelos, de hermanos entre sí, de parejas, de amigos, de grandes amigos, de grandes compañeros de trabajo que formaban parte de una masa laboral por empresa, por institución pública o privada. Entonces, la estructura social, la estructura familiar madre, que es la madre de toda la sociedad, se dispersa, se rompe, se quiebra. Entonces, algunos emigran completamente con la familia completa, sobre todo las familias jóvenes, emigran los padres y los hijos conjuntamente, y el impacto es menor, porque el impacto más fuerte de un inmigrante y de la diáspora no es el impacto económico, y no es el impacto político, y no es el impacto climático, es el impacto a nivel psicológico y emocional, y a nivel cultural, es decir, costumbres que implican costumbres familiares, costumbres educativas, costumbres religiosas, costumbres alimenticias, de hábitos de alimentos, y otras costumbres que forman lo que se llama la identidad familiar, la identidad social como grupo cultural y la identidad individual. Por ejemplo, si hay personas que no se adaptan bien a climas de 4 estaciones, en los primeros años y en los primeros meses o los primeros días de vivir en esos países extraños, por supuesto que le van a ocasionar problemas de tipo psicológico, como depresión, nostalgia, tristeza profunda, ansiedad, insomnio. Desfase en el reloj biológico, que en estos días hice un programa sobre el reloj biológico y nombré de que uno de los problemas que tiene el reloj biológico es el desfase horario. Entonces hay personas que han viajado a países en donde la diferencia horaria ahorita, por ejemplo, como tengo aquí varias personas que por respeto a ellos me voy a reservar los nombres, pero sé que están en Europa y sé que están ahorita en una diferencia horaria entre 5 y 6 horas para poder ver este programa, para poder escucharme como amigo y conocido que fuimos aquí en Venezuela.
Entonces hay personas que están a diferencias horarias mucho mayores, como el caso de Asia y el caso de Australia. Eso de desfase horario, de relación familiar de las personas que quedan en los países de origen, que no logran emigrar, y las personas que emigran también crea un problema de relación comunicacional familiar. Porque en el momento en que uno tiene descanso y necesidad biológica de dormir, y es de noche, en esos países son de día o son más temprano o avanzadas horas de la noche en la cual uno no puede mantenerse despierto. Entonces trastoca e interfiere en todas las relaciones familiares, aunque esté en el exterior, y uno crea que porque tiene un celular, un internet, una laptop, una computadora, uno puede comunicarse fácilmente, y no es así. No es tan sencillo. Por ejemplo, si a una persona se le presenta una emergencia de salud y está en un país con un desfase horario muy grande, imagínense ustedes recibir una información de una persona que se siente mal, que una persona esté a las 6 de la tarde y la otra persona esté a las 11 de la noche, o una persona esté a las 8 de la noche y la otra persona esté a las 2 de la mañana, o a la 1. Es muy diferente. Además de eso, el rechazo social que tienen los extranjeros con la xenofobia en los países que lo reciben. No en todos los países reciben a los extranjeros de igual manera. Hay países que son culturalmente más abiertos, hay países más cerrados, hay países que son más materialistas, hay países que son más espirituales, hay países que son más alegres, hay países que son más tristes, más neutros, más indiferentes. Hay países que políticamente no comulgan con nuestra manera de pensar y nosotros tampoco comulgamos con la manera de pensar de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que el inmigrante se convierte en una persona obligatoriamente, necesariamente, de adaptación. En un ser de adaptación social, de adaptación biológica, de adaptación física, mental, emocional, de principio. ¿Por qué? Porque si no, no va a vivir bien, va a vivir aislado, va a vivir como una pequeña colonia dentro de esos países, o simplemente va a ser una persona rechazada. Y entonces, en vez de encontrar una mejora en la calidad de vida que buscaba cuando emigró, resulta que se encuentra con algo más complejo, que ya no solamente tiene que ver con carencia en los servicios públicos, carencia en los derechos humanos, carencia en la alimentación, sino que también tiene que ver con problemas de contradicciones culturales. Y eso es bastante fuerte y bastante estudiado por las ciencias sociales como la antropología, sociología, psicología social, filosofía, orientación, educación y otras tantas ramas, historia, antropología, otras tantas ramas, incluso las mismas religiones, la teología, han estudiado todos esos fenómenos de emigraciones porque no son fáciles los procesos de adaptación. Los países africanos que han intentado adaptarse a Europa les ha costado. Ya sin embargo, como el proceso ha sido muy largo y más lento, de manera más pausada, progresiva, no tan violento como una guerra, como una catástrofe ecológica o climática, o como en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que en pocos años ha llegado a casi 8 millones de habitantes de migración, que eso significa un porcentaje muy alto de la población. Estamos hablando de un cuarto o más de un cuarto de aproximadamente un 30% de la población. Entonces, ¿qué sucede? Que sufre tanto el país que queda solo, el país que queda sin valores, sin recursos humanos, sin tecnología desarrollada por muchos años, porque esa tecnología es llevada con las personas que emigran. Esos conocimientos salen al exterior a ser útiles a otras culturas, a otros países, a otras naciones. Y en el caso de los empresarios, de los comerciantes, de los emprendedores, salen con sus inversiones y su capital a invertirlo en otro país. Entonces el país que queda vacío, como el fenómeno psicológico del nido
del síndrome del nido vacío, queda sin mano de obra, sin capacidad en su personal a nivel intelectual, queda sin técnicos, sin profesionales. Hay una carencia en número y en calidad en los servicios públicos porque no hay cómo, no hay con quién, ni con qué. Entonces, ¿qué pasa? Que los países que se van quedando desolados, producto de la inmigración que hace la población en busca de mejor calidad de vida, son los que sufren las mayores consecuencias de todo tipo a nivel del fenómeno conocido como la diáspora, que en palabras más sencillas es la dispersión. La dispersión. Ahora, ¿qué sucede con las personas que emigran? ¿Emigran para siempre o emigran para volver? En estudios que he leído de algunos columnistas a través de internet, porque es poca la información que llega de libros completos actualizados, no de libros ya de muchos años de las inmigraciones que se dieron en el siglo XX, siglo pasado, sino las que se están dando en pleno siglo XXI y más de 10 años para acá, en la última década. La información que se consigue es por internet. Entonces, ¿qué sucede? Que los estudiosos están viendo que se está conformando una patología social que ni los sociólogos, ni los psicólogos clínicos, ni los psicólogos sociales han logrado resolver porque escapa a su poder de acción como profesional. ¿Cómo evitar, por ejemplo, que una familia que ha sido dispersa o que se ha dispersado en varios países o en varios continentes para siempre se vuelva algún día a reagrupar? Casi imposible. Porque las personas que emigran tienen que sentar raíces y echar base en los países que encuentran, porque tienen que vivir, tienen que desarrollar su vida allá, su vida laboral, su vida comercial, su vida social y algunos su vida familiar, porque conforman familia, sobre todo los que viajan muy jóvenes, que prácticamente se casan allá y comienzan a tener hijos allá. Entonces los hijos ya comienzan a ser hijos de otra nacionalidad y comienzan a formarse en otra cultura, en una cultura muy diferente y en una educación de conocimiento que su papá y su mamá no tuvieron. Y van a aprender otra historia, otra geografía, otro idioma, algunos hábitos religiosos diferentes, leyes diferentes, políticos diferentes, alimentos diferentes. Entonces es muy complicado, muy complejo el problema de una reinserción o una reversión de ese movimiento migratorio llamado diáspora. Por eso es que, por lo general, la diáspora es para siempre. Es difícil que una persona que está viviendo en otro país, y sobre todo cuando le comienza a ir bien, y que ya se ha adaptado a ese país, desee regresar aunque tenga el corazoncito en el país de origen que lo vio nacer. Entonces, quiero transmitirles con esto la experiencia que yo he vivido estando en Venezuela, con gran parte de mi familia dispersa, en diferentes países y en dos continentes, entre América y Europa. Entonces, sé lo que es estar distante de mi hijo, distante de hermanos, de sobrinos, resobrinos, cuñados, cuñadas, grandes amigos. Entonces se va creando un vacío que es lo que se llama, en otros términos, soledad social, que es diferente a la soledad interior que podamos sufrir cada uno de manera emocional y espiritual, independientemente en donde estemos. Es una soledad de tipo social, porque ya no encuentro el amigo que yo visitaba.
Así es, por acá el amigo Luis, que es un asiduo seguidor del programa, nos dice: yo llegué a los Estados Unidos con una esposa y un hijo. Ahora tengo 2 hijos, una esposa, un nieto y una novia. ¿No ves? Te felicito. Te felicito porque has sabido aprovechar. Entonces, ¿qué pasa? Luis es de aquí de la ciudad, de aquí de Maracaibo, de mi ciudad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver el abanico de personas amigas que tenemos acá, no hay. Entonces, parece mentira, pero entonces la persona que se va quedando sola en su país de origen se convierte en un emigrante dentro de su propia nación. Por acá no, esta no es Egna, esta es otra persona que no reconozco. Entonces, ¿qué pasa? Nos convertimos en seres solitarios dentro de nuestra propia ciudad, incluso de nuestro propio vecindario, porque resulta que cuando vemos la cuadra, de las 10 casas o 8 casas, más de la mitad están vacías. Entonces, es una situación de desierto. Los negocios que antes visitábamos ya no existen, han desaparecido incluso físicamente, han sido destruidos. Comercialmente han cambiado de uso, de apellido, de nombre, de dueño. Ya los sitios reunitivos sociales no existen en la ciudad. Ya los hitos o referencias particulares del país no existen. Se comienzan a perder. Algunos valores también se comienzan a perder en el país de origen, no solamente en el país que emigramos, sino también en el país que nosotros antes teníamos como valores ciertos principios, ciertas costumbres. Ya esos valores dejan de usarse, porque ya no tienen sentido en un país que ya socialmente no está conformado de la misma manera la población que hace unos años atrás. Entonces, las familias andan solas, andan rotas, dispersas, sin encontrarle una motivación y un sentido a la vida que antes llevaban, porque les cambió bruscamente el panorama social, el panorama individual, el panorama familiar, que es el más importante. El peor daño que se le hace a una sociedad o a una cultura con la diáspora es la desintegración familiar. Porque muchas personas que suelen decir a la ligera: no, es que ninguna familia es para siempre y todas las personas tienen derecho a hacer su vida. Una cosa es hacer su vida y otra cosa es dispersarse para otro país. Lo normal es que cada país convive dentro de su propio país, o cada connacional convive dentro de su propio país, salvo alguna obligación de tipo de salud o de tipo laboral que lo lleven a trasladar una empresa a otra parte del mundo. Pero nadie en un país en que está en buenas condiciones toma la decisión de irse. Cuando la persona toma la decisión de irse es porque las condiciones del país de origen no le favorecen, bajo ningún punto de vista, o bajo la mayor parte de las condiciones que uno deseaba o que uno desea que existan como existían antes o mejor. Porque entonces las familias, en vez de ir en crecimiento, van en decrecimiento. En vez de ir de padre a hijo, a nieto, a bisnieto, es al contrario. Se van yendo los más jóvenes y van quedando los más viejos, los más rezagados, los mayores de edad, en los países de origen, y el país de origen se convierte en un país de una edad en la cual ya las condiciones físicas, mentales, emocionales no son las mismas, los emprendimientos no son los mismos y tampoco hay mercado para los emprendimientos. Y otro factor importante, como dice el amigo Luis, lo que pasa es que en un programa tan corto como este se escapan muchas cosas, ¿no? Miren, él dice ni hablar de los amigos y familiares que mueren, ni siquiera uno los pudo despedir o los puede despedir. Eso es una pregunta importante. Cuando uno estudia la cultura desde el punto de vista social y antropológico, se estudian varios aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la familia, que tienen que ver nacimiento, matrimonio y muerte.
Son tres aspectos que casi siempre se dan, pero menos el de nacimiento y muerte es inevitable. Matrimonio, hay personas que no se casan, pero la mayoría que se casan con nacionales, es decir, con personas del mismo país. ¿Qué sucede con las personas que perdemos a nuestros seres queridos estando distantes de nuestro pueblo o país o ciudad de origen? Miren, eso es una tristeza que se lleva para siempre. Y lo sé porque los padres y los abuelos de los amigos de uno eran europeos en su mayoría. ¿Y qué decían ellos cuando llegaron acá? ¿De qué vivían? De la nostalgia, del recuerdo. ¿Y qué comentan los hijos que estudiaron con uno, que vivieron con uno y llegaron a ser los grandes amigos de uno, que ahora están de nuevo en Europa? ¿Qué decían? Ya mi padre es de acá, yo soy venezolano y me quedo aquí, me caso aquí, aquí hago mi empresa y aquí me desarrollo, aquí tengo mis hijos, mis nietos y listo. Y si tengo a alguien que muere, voy, doy el pésame, comparto ese momento y me convierto en un compañero solidario y afectivo de esa persona hasta el fin de los días. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo el amigo en Australia, o en Alemania, o en Miami, en Nueva York, en España? Estoy hablando de sitios más lejos, ¿no? Porque los sitios más cercanos aquí en el Caribe, en Panamá, en Colombia, en Sudamérica, en Centroamérica, todavía están más cercanos. Pero cuando estoy hablando de Norteamérica, cuando estoy hablando de Europa, estoy hablando de Asia, estoy hablando de Australia, ¿cómo queda? ¿Cómo queda esa persona, como dice el amigo Luis Pérez, que no le puede dar el pésame y el abrazo a un primo o a un tío que le ha fallecido la esposa, la tía, o a un amigo de crianza desde pequeño que es como un hermano y uno no puede trasladarse y darle el pésame personalmente? Esa es la vida normal que lleva un país normal, entre comillas, un país donde no existe diáspora, donde no existe dispersión, donde existe un movimiento migratorio, entre comillas, normal, estadístico, es decir, todos los países del mundo, o casi todos los países del mundo, tienen emigración, salida de connacionales a otras partes, pero por diversos motivos que no son forzados. Esas personas que viven en esos países viven felices, porque pueden ir y regresar cuando deseen, porque van por cuestiones de trabajo o por otras razones positivas o temporales y pueden ir y regresar. Pero cuando son personas que se van con necesidades, con sacrificio, y tienen que llegar a un sitio a hacer cosas para los cuales no estaban, perdón, miren, hoy he tenido, disculpen como siempre, este es mi tercer programa seguido ahora en la tarde y me pega la ronquera. Hay personas que han tenido que ir forzadas económicamente en malas condiciones, físicamente en malas condiciones, emocionalmente en malas condiciones. Entonces van a un mundo de soledad física, de soledad afectiva, de necesidades económicas, materiales, y de pronto son rechazados y van a hacer oficios y actividades y trabajos para los cuales no estaban capacitados ni preparados. Por ejemplo, profesionales universitarios de alto nivel, no solamente de nivel de pregrado, sino de cuarto y quinto nivel. Estamos hablando de maestría, especialidades, diplomados, doctorados, investigadores que están trabajando en oficios de obreros, en oficios donde priva la mano de obra y no el intelecto. Entonces, ¿en dónde creen ustedes que están esos inmigrantes? ¿En qué nivel de estatus social? ¿En qué nivel de estatus económico?
¿En qué nivel emocional? ¿En qué nivel afectivo? Intelectual, social. ¿En qué identidad asumen si, por ejemplo, un ingeniero está haciendo oficio de limpieza en un restaurante? ¿Ustedes creen que su formación educativa de toda una vida para ser ingeniero y su trabajo que realizó como ingeniero al servicio de una empresa privada o pública o al servicio particular de libre ejercicio no le llenaba de una manera diferente y más completa que ahora tener que hacer cualquier oficio que está por debajo del nivel de inteligencia, de conocimiento, de instrucción, de cultura, de preparación en general que él se merece? Eso es bastante fuerte, bastante triste. Por eso que cuando uno ve en la televisión esas emigraciones de los países árabes por conflictos bélicos, guerra civil, esos países del África por hambre, por hambruna colectiva, y como el que estamos viviendo ahora en Venezuela, como el país de mayor emigración en el mundo. Increíble. De mayor emigración en el mundo y éramos el país de mayor inmigración, junto con los Estados Unidos y otros países más. Y ahora somos lo contrario. Entonces el problema está, para las personas que emigran, abandonar su hogar, donde nació, el vecindario donde se desarrolló, la ciudad donde creció, el país que le dio tantas oportunidades y al cual él también le entregó gran parte de su vida. Y si fue deportista, artista o alguna persona pública, político, investigador, más todavía le pega, porque extraña esa aceptación, ese afecto, ese cariño, ese reconocimiento social, ese reconocimiento profesional, ese reconocimiento a la meritocracia que sembró. Entonces, todo eso conforma un cuadro bastante complejo, complicado, no es fácil de digerir, no es fácil de estudiar, de investigar, de analizar, porque siempre faltan cosas, siempre nos quedamos fallos. Entonces, los países que quedan destruidos con una guerra, con una catástrofe climática, ecológica, o con un problema de catástrofe social, como yo lo llamaría, y cultural, como en el caso de Venezuela y otros países más que están en una condición similar a la nuestra, entonces quedamos en unas condiciones de países prácticamente zombies. Países que vemos pasar los días, pero no vemos pasar la mejora en la calidad de vida. No vemos pasar la mejora en la calidad de nuestra satisfacción en cuanto a nuestras expectativas. Porque ya las expectativas para las cuales uno se formó, se educó, sobre todo ya en edades avanzadas, sobre los 40 años, ya difícilmente pueden ser cubiertas en nuestro país de origen. Entonces nos vemos la necesidad de emigrar por obligación, buscando nuevos horizontes, a unas edades que a veces son hasta prohibitivas. Porque no sabemos, como dicen por allí el famoso refrán, sabemos cuándo venimos, pero no sabemos cuándo nos vamos. No sabemos cuánto nos queda. Y otro aspecto para terminar, aunque sea un poco fuerte, ¿qué sucede con las personas que emigran y fallecen en el exterior? Lo complejo que es traer una persona para el país de origen, o lo complejo que es enterrar a una persona en un sitio en donde ni siquiera tienen un seguro ni tienen un sitio donde enterrar. Entonces, y no he tocado otro tema
que son más de tipo material y económico, que tienen que ver también con la diáspora, porque sería muy largo el programa y sería más bien tema de una masterclass o un seminario y no un programa de 1 hora de manera live para todo público, de cualquier edad, de cualquier sexo, libre, que no es la idea, ¿verdad? La idea es que todo el mundo entienda claramente en saber valorar lo que tiene, tanto en su país de origen como lo que tienen ahora en su nuevo país, en su nuevo lugar, y saber valorarse en donde están y saber valorar a las personas que han dejado. Porque las personas que han dejado en sus países de origen también están sufriendo, desearían estar juntos, y eso es importante a tomar en cuenta a la hora de ser solidario, no solamente con las personas que ustedes se encuentran en el exterior de su mismo país o de su misma cultura, sino también solidarios con las personas que han dejado atrás, que formaron gran parte de su vida y que ustedes le deben lo que son hoy en día gracias a lo que ellos han hecho con ustedes. Entonces, cuando tendemos a irnos al exterior, tendemos a olvidar a las personas que han quedado atrás, y con el tiempo, como dicen por allí, la distancia y el tiempo hacen olvidar. Entonces vienen los problemas de abandono. Llega un momento en que dejan de comunicarse, dejan de relacionarse, y una de las intenciones de este programa no solamente es hacer un diagnóstico, es hacer un análisis de las variables, sino también dejar como recomendación a nivel personal y de manera muy humilde y sencilla, porque no lo estoy haciendo a nombre de ninguna institución, ni a nombre de ningún organismo, ni público ni privado, simple y llanamente lo estoy haciendo a nombre de Milton González, es que no se olviden de sus raíces y de sus orígenes. Porque las personas que quedan en los países de origen necesitan mucho del afecto y cariño de las personas que alguna vez formaron gran parte de su vida. Porque no es lo mismo estar hablando a través de un celular, a través de una laptop, a través de un medio digital, que estar hablando en persona o a nivel telefónico directo. Y por acá me dice Luis, para terminar, y ni hablar de los que mueren apenas en el intento de llegar a otro puerto buscando mejor vida. Sí, ese es otro drama doloroso, amigo Luis. Lo que pasa es que, como lo dije comenzando el programa, esto es un tema de tantas aristas que se las trae. Porque tampoco hemos hablado del aspecto económico a profundidad, ni el aspecto laboral a profundidad, ni el aspecto de valoración del nivel de preparación que uno lleva para que esos países le den a uno el trato que uno se merece. Y tampoco me he metido con el problema de la discriminación a fondo que hacen esos países con los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos económicos, los derechos sociales, individuales de las personas que emigran. Eso es otro tema. Está ese además, un problema de derechos humanos. Las personas que escapando de los países de origen mueren. ¿Cuántas personas han muerto escapando de Siria? ¿Cuántas personas han muerto escapando de Sudán? ¿Cuántas personas han muerto escapando de Afganistán, que se veía por televisión cómo se reguindaban de las hélices de los aviones? ¿Cuántas personas venezolanas no han muerto en la famosa selva del Darién? ¿Cuántas personas venezolanas no han sido maltratadas en los países de Sudamérica? Sobre todo en algunos países que han tenido una xenofobia bastante notable. No voy a nombrar países para herir personas que son grandes amigos que he hecho últimamente por las redes en otros países, pero que ellos saben que en sus países han fallado con nosotros. Porque cuando nosotros nos convertimos en países de receptores de inmigrantes, fuimos países que tratamos muy bien a los latinoamericanos. Éramos un país feliz. Éramos un país donde había recepción de las personas inmigrantes con los brazos abiertos. Salvo algunas excepciones que ya conocemos de algunas nacionalidades que por razones de preparación, de cultura
los rechazaban. Pero a la final terminando cruzándose con nosotros, terminando siendo familia con nosotros. Y hoy en día en cualquier hogar de Venezuela hay una persona extranjera que es familia de nosotros. Pero ¿cómo le ha costado a los demás países aceptar en este mundo del siglo XXI a los venezolanos? ¿Cuánto les ha costado? En muchos países incluso nos tienen condiciones de emigración especial. Nos han discriminado en las condiciones de emigración. Nos exigen más documentos y cosas muy diferentes a los demás países. Por ejemplo, Venezuela está incluida en un grupo junto con Cuba y Nicaragua. Estábamos con Haití. Haití ya la sacaron. Entonces Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos en un trío de países que nos tienen discriminación. Entonces, en países del sur de América, en países de Centroamérica y en la misma Norteamérica nos han discriminado. Es cierto. Y se los olvidó cuando esos países estaban en dictadura militar en los años 70, todos los países de Centroamérica y Sudamérica, y todos vinieron a dar a Venezuela. Porque era el único país de Sudamérica que estaba en buenas condiciones. Todo el resto de los países, incluyendo Colombia, estaban en malas condiciones. ¿Y cuántas personas familiares no se conformaron con países del sur que ahora no nos quieren recibir? Porque meten a todos los emigrantes en una sola bolsa, en un solo saco. Y no todos somos iguales. Es bien cierto de que en la emigración hay emigración que hace daño a otros países, pero no son la mayoría. Y en el caso de Venezuela, me responsabilizo por las palabras que estoy diciendo. Porque la mayoría de la emigración venezolana no fue una emigración forzada por condiciones de dictadura militar como la que sucedió en los 70, en los 80 en Sudamérica y Centroamérica, ni tampoco por hambruna como en el caso de África. Es un tipo de inmigración especial. Y la mayoría de las personas que han emigrado son de clase media y clase intelectual alta, de excelente preparación. En el caso, por ejemplo, de los médicos, han sido bienvenidos en todos los países del mundo porque tienen un nivel muy alto de preparación. En el caso de los ingenieros, sobre todo a nivel eléctrico, ingeniero electricista, mecánico y petrolero, son de alto nivel. Porque aquí había una industria petrolera y metalmecánica de un gran desarrollo mundial. Mundial, no americano, mundial. Y en el caso de otras áreas, de otras actividades profesionales, también habemos personas bastante calificadas, con un buen currículo, que hoy en día nos ponen, sí, lo que dice Flores, fuga de cerebro. Y esa fuga de cerebro no es valorada en muchos de los países que emigramos. No nos quieren pagar el sueldo que merecemos, no nos quieren recibir en las empresas porque creen que vamos a desplazarle y a quitarle el trabajo. No nos ven como un elemento favorecedor del progreso y del desarrollo de que podemos aportar, sino que nos ven con lo que le podemos quitar. No con lo que le podemos sumar, sino con lo que le podemos restar. Y eso es lo que se conoce como xenofobia. Es un temor que se siente por la invasión extranjera, que lo ven como una invasión, una conquista, y no lo ven como un elemento positivo de ampliar la gama de la multirraza, de las diferentes etnias, de las diferentes culturas, ¿verdad? De los diferentes aportes de conocimiento que podemos hacerle a los países que vamos, con nuestros conocimientos, nuestra formación. Estos conocimientos que yo transmito por aquí, yo los puedo transmitir en otro país. ¿Me lo pagarán igual? ¿Me pagarán por algún conocimiento que yo transmita en otro país? ¿Me pagarán lo que yo me merezco? De acuerdo a mi nivel de conocimiento. Miren, la mayoría de las personas que se han ido me han dicho que no. Y yo les creo, porque son amigos de toda la vida y familiares.
Entonces, la diáspora es un fenómeno social, es un fenómeno psicológico, un fenómeno antropológico, cultural, un fenómeno de múltiples facetas, de múltiples caras, que debe ser analizado por un conjunto de profesionales multidisciplinarios, tanto en los países de origen donde se está dando la diáspora como en los países que nos están recibiendo. No es posible que en los países receptores hayan personas tan déspotas, algunos líderes políticos y algunos líderes sociales y empresariales que han tratado de manera despótica a los emigrantes y no se han recibido por personas preparadas, porque uno no sabe que el mundo da muchas vueltas y que lo que ahorita está arriba de pronto puede estar abajo, y estos ciclos se pueden invertir en cualquier momento. Los países que están bien pueden estar mal y los países que están mal pueden estar bien. Ya no ha sucedido en la historia de la humanidad del hombre. Del hombre me refiero al hombre en general, de la mujer, del hombre, de todos los seres vivos. No ha sucedido en la humanidad desde tiempos remotos que han habido antes de Cristo y después de Cristo, como dividimos a la historia del hombre, que han habido ciclos donde se han revertido y las culturas que han estado en condiciones favorables han pasado a ser condiciones favorables. Ha sucedido en infinidad de veces. Entonces, tanto los países receptores de inmigrantes como los países de origen deben de analizar esto de manera multifuncional, de manera completa, porque es un problema complejo y es un problema que se debe abordar. Los índices de pobreza, los índices de nutrición, los índices de inseguridad, los índices de desempleo, de resentimiento social, los índices de personas que se enferman prematuramente por problemas de tipo emocional y afectivo, no solamente a nivel alimenticio, a nivel material, sino también por problemas de tipo social, psicológico. Entonces todo eso yo los invito a las personas que me están viendo y que van a ver este programa grabado en YouTube, en el canal Solario, que los invito siempre a que sigan el canal, le den like, se suscriban, por favor, se suscriban, vean el video, se suscriban y sigan el canal Solario, que sigan apoyando en esta labor de difusión del conocimiento que estoy haciendo y que trataré de hacer por el mayor tiempo posible donde esté. Esté en Maracaibo, no esté en Maracaibo, esté en Venezuela, no esté en Venezuela, de donde esté. Trataré de hacer mi trabajo, mi misión de difundir el conocimiento y de enseñar todo lo poco que sé. Así que una vez más, le doy las gracias por la atención. Espero sus aportes, sus comentarios en el YouTube, y quienes lo deseen hacer en el Instagram, yo dejo esto grabado en Instagram. Pero en YouTube está editado, está con el recorte de la espera. No tienen que esperar a que comience el programa, comienza alguna vez. Y los invito a que me sigan en mi canal de Solario. Así que hoy quiero cerrar con una nota positiva, muy positiva. Hoy es el día del equinoccio de primavera. Hoy es un día excelente para hacer peticiones y deseos. Hoy es un día de una energía fabulosa en el planeta a nivel electromagnético. El equinoccio, es decir, es la menor distancia del Sol a la Tierra, perpendicular al Ecuador. El equinoccio de primavera en el hemisferio norte y el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Así que hoy piden lo que deseen, bien si se van a acostar o háganlo ahorita por escrito antes de las 12 de la noche, porque tiene que ser hoy 21, que es el día que favorece desde el punto de vista numerológico, que suma 13, que es el número del arcano mayor de la muerte, el número de la renovación, del cambio, y el número de la runa vikinga Hera, de la cosecha, de cosecharlo para un año,
de aquí a un año, de aquí al marzo próximo, lo que deseo sembrar. Así que háganlo hoy, por escrito, antes de acostarse. Que hoy es un día de excelente energía. Hoy es el día que comienza la primavera, que es la época de cosechar, de la época de la siembra, donde los días son más largos que la noche, son más alegres, donde florecen las plantas, se reverdecen, los animales son propensos a desarrollar las crías y los seres humanos somos propensos a sentirnos mejor. Así que los invito hoy a disfrutar de este 21 de marzo de 2023, el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, el equinoccio en el hemisferio sur de otoño, y prepararnos desde ya para que nos agarre el 21 de junio en el solsticio de verano en el hemisferio norte, que es la distancia más larga del Sol al planeta, que es el solsticio, para que nos agarre ese portal energético con varias metas cumplidas. Entonces, hoy tenemos un portal energético real. Otoño para el hemisferio sur, primavera para el hemisferio norte. Y luego el 21 de septiembre volvemos a hacer el cambio. Viene primavera para el hemisferio sur y viene otoño para el hemisferio norte. Así que para todos, feliz noche, que Dios nos bendiga a todos y nos volvemos a ver el próximo martes a las 7 p.m. hora de la costa este norteamericana, Miami, Nueva York, hora de Venezuela, por este canal de Internet Live Solarium. Así que nos vemos y gracias por estar. Un gran abrazo.